Hola, buenos días a todos, a todas. Perdonad por este lapsus, que no sabíamos muy bien si estábamos o no. Soy Natalia Soler, técnico en la oficina Acelera Pyme. Muchos y muchas ya conocéis la actividad que venimos desarrollando, pero bueno, permitidme brevemente simplemente indicaros que es un proyecto que tenemos como objetivo acompañar a las empresas, pymes y autónomos en procesos de sus procesos de transformación digital, pues a través de servicios gratuitos de asesoramiento, de diagnóstico, de información de ayudas. Por supuesto, estamos a vuestra disposición al finalizar el evento para que podáis contactar con nosotras y que podamos ayudaros con todo lo que Aroa también os va a presentar. ¿Vale? Hoy os damos la bienvenida a un nuevo webinar que programamos en el marco de la oficina con el título de Tips para mejorar la comunicación con IA. Hablar de la importancia de la IA pues no es necesario, todos somos muy conscientes de que ahora mismo la IA generativa pues, es clave en la comunicación porque está transformando la manera en la que las organizaciones se comunican con su público, con sus clientes y por lo tanto es necesario pues bueno, estar muy al día. Para conocer estas estrategias clave que nos puedan ayudar a optimizar esa comunicación, para intentar que sea más eficaz, más eficiente y más efectiva, contamos con Aroa Soria, de Expresia. Es una destacada consultora en tema de marketing digital, tiene muchísima experiencia guiando a empresas en procesos de transformación digital pues, para mejorar sus herramientas tecnológicas y mejorar su presencia e impulsar su presencia online. Pero además de esa visión estratégica que le ha dado esa experiencia con las empresas, también es una experta formadora, por lo tanto, tenemos la suerte de que de una manera pues, muy práctica nos va a ayudar a entender mejor el potencial de la IA pues, como una herramienta para la comunicación de nuestras organizaciones y, como decíamos, pues, para usarla de manera eficaz. Pues bueno, como el tiempo lo tenemos breve, os dejo con Aroa, que os vaya comentando. Sí que indicaos que podéis intervenir en cualquier momento a través del chat. Si es necesario, avisaré a Aroa pues, para que pueda contestaros a la pregunta. Que participéis todo lo que sea necesario. Entiendo que al final va a haber también un turno de preguntas, pero bueno, si durante la presentación surge cualquier duda, por supuesto que sentíos libres de participar, ¿vale? Pues bueno, gracias a todos y a todas por asistir y os dejo con Aroa. Muchas gracias, Natalia. La verdad es que es un placer impartir este webinar. Tenemos una horita por delante y vamos a intentar ¿no? aprovecharla al máximo posible. Os voy a compartir la presentación. Bien, creo que ya se está visualizando correctamente. Pues nada, como ya me ha presentado Natalia, este paso me lo salto y entramos directamente ya a lo que es el tema de contenidos de este webinar. Primero vamos a comenzar con una serie de conceptos básicos para realmente centrarnos en el contexto que nosotros estamos viendo en esta temática. Luego ya vamos a ver una serie de consejos, herramientas prácticas y finalizaremos eso con algunas dudas. No obstante, como ha comentado Natalia, si tenéis cualquier duda a lo largo de lo que estoy comentando, pues podéis pararlo a través del chat y os voy respondiendo, ¿vale? Entonces, primero, tenemos que entender realmente cuando hablamos de inteligencia artificial, qué es esto exactamente de la inteligencia artificial, ¿no? que está tan en vogue y que seguro que vosotros ya la estáis utilizando. Es muy importante pues, comprender que realmente la inteligencia artificial llevamos muchos años utilizando. Yo tengo muchos clientes que, claro, muchas veces me vienen y no saben identificar de lo que es realmente la revolución de los últimos años que ha venido por la IA generativa, de lo que es a nivel general la inteligencia artificial. La inteligencia artificial al final es la simulación de una máquina del comportamiento humano, con lo cual realmente cualquier programa informático que nosotros estamos utilizando también ya se está aplicando la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, por eso cuando nosotros estamos hablando de estos términos es importante diferenciar entre lo que es la inteligencia artificial a nivel global y lo que es la IA generativa. Realmente la revolución vino pues, a principios sobre todo de 2023 con la introducción de lo que era este concepto de la IA generativa. ¿Qué era esto? Realmente la revolución vino porque ahora una máquina podía crear contenido y en distintos formatos, bien podía ser texto, imagen, vídeo, audio. La novedad es esta, ¿no? Es el decir, cómo alguien que no es un ser humano, de repente queremos generar, por ejemplo, un artículo para un blog
y yo le indico una serie de instrucciones y una herramienta, ¿no? Por ejemplo, pues me genera, ¿no? Ese artículo prácticamente pues desde cero o incluso pues una imagen, un vídeo, ¿no? Entonces, claro, eso realmente a nosotros nos impactó muchísimo, sobre todo sucedía porque al final la IA generativa la está utilizando todos los profesionales. Es algo realmente transversal a todos los sectores, no únicamente como al principio estamos usando sobre todo la IA vinculada al sector tecnológico. Entonces, aquí se abrió, ¿no? Un mundo de posibilidades para todos los profesionales de todos los sectores. ¿Cuál es la base? Mucha gente, a una de las dudas que tienen, dicen, pero ¿esto realmente es fiable? ¿No es fiable? ¿Se inventa la información? ¿No? Cuando surgió al final, por ejemplo, ChatGPT, la gente enseguida lo que se probaba no era decir, se lo está copiando de algún lado, no se lo puede generar una creación totalmente automática. Entonces, pues hicimos pruebas, ¿no? Cogíamos extractos de lo que nos estaba generando, lo copiamos y pegamos en un buscador como puede ser Google y intentamos investigar a ver de dónde estaba viniendo, ¿no? Ese contenido. Y veíamos que no lo encontramos, que no estaba por ningún sitio. ¿Por qué? Porque la creación sí que está partiendo de estas herramientas. El aprendizaje, que es conocido como Machine Learning, viene de un aprendizaje automático. ¿Qué sucedía? Que en los primeros modelos de lenguaje, bien, pues como ChatGPT, como Gemini, Copilot, que son los principales, cuando se los lanzaron, sobre todo nos avisaron unos avisos de tener cuidado con esto, porque puede provocar una serie de sesgos, errores, porque en esos momentos a la máquina realmente le habían dejado aprender con una biblioteca enorme de contenidos de Internet y no había habido en muchos casos un filtro humano. Entonces, de esta manera, ¿qué pasaba? Pues que estaba retroalimentándose de Internet sin realmente haber unas pautas que nosotros como seres humanos les estuviéramos marcando. Entonces, de ahí tenía, pues si nuestra historia, por ejemplo, hay mucho contenido machista, pues eso, por ejemplo, lo estaba replicando, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que ahora mismo ya hay un equipo de muchísimas personas en todos estos procedimientos de aprendizaje y se hace de una forma híbrida. Hay un aprendizaje automático de las herramientas a través de bibliotecas de muchísimos contenidos, de millones y millones prácticamente están intentando volcar todo el contenido que hay en Internet, pero luego sí que hay una regulación de personas que les están marcando unas pautas y incluso a nivel de los algoritmos están ponderando ciertos aspectos para que se eliminen estos sesgos. Entonces, yo sí que es cierto que he visto una evolución muy grande desde el inicio cuando salió ahora, ¿no? Que sí que podemos encontrar sesgos, problemas, sí, pero se están minimizando muchísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que el cambio en cuestión de un año y medio más o menos se ha optimizado mucho, ¿vale? Entonces, en ese sentido sí que estar bastante tranquilos que la fiabilidad que hoy nos están dando es bastante segura. No obstante, siempre hay que tener en cuenta cómo lo estamos utilizando y qué contenido estamos volcando en ellos, porque a lo mejor hay veces que nos dejan incluso introducir documentos nuestros propios y tenemos que ver si les estamos abriendo los filtros a que ellos aprendan con esos contenidos o realmente eso se está regulando para que haya contenidos que sean privados nuestros, ¿no? O sea, ahí por ahí sí que existe un tema de seguridad que las empresas, sobre todo, tienen que tener muy controlado. Pero en cuanto a la calidad y el refinamiento de la respuesta, la optimización que tenemos a día de hoy es muy alta. Entramos en consejos para formular prompts cualificados. Lo más importante es saber cómo nosotros realmente nos comunicamos y nos entendemos al final con las máquinas, con estos modelos de lenguaje, para que realmente la respuesta que nosotros queremos conseguir, esos objetivos, sean los adecuados. Entonces, para ello utilizamos los prompts. El prompts, me imagino que la mayoría de vosotros ya habréis ido haciendo distintas pruebas con distintos modelos y al final pues eso es el indicador, esa solicitud de mensaje que nosotros le estamos introduciendo. La estructura adecuada que tiene que tener un prompt, aquí os he puesto un guión de una serie de cuestiones que es muy importante que realmente se tengan en cuenta. Lo primero, cuando nosotros estamos trabajando en estas instrucciones, le tenemos que asignar
un rol, ¿vale? Es decir, nosotros le tenemos que decir, actúa como si fueras un experto, por ejemplo, periodista o un experto científico, ¿vale? Es decir, dependiendo de la materia que nosotros estemos trabajando, le vamos a asignar ese rol para que así el modelo se posicione. Una vez que el modelo ya conoce el rol que va a tener presente, entraríamos en la acción, es decir, le tenemos que indicar qué tiene que hacer. Bien puede ser, pues, por ejemplo, un resumen, que analice un informe, que nos redacte, por ejemplo, un artículo, que nos haga una comparativa. Hay distintas acciones, ¿no? Incluso, pues, que cree una imagen, dependiendo del modelo y de las acciones que pueda hacer, pues será una u otra. Luego le tenemos que centrar en el objeto, ¿vale? Es decir, sobre qué acción va a suceder esto. Es decir, ¿vale? Pues en este caso podemos dar el ejemplo de, pues actúa como si fueras un experto periodista, resumen, por ejemplo, pues este contenido que yo te estoy proporcionando. Entonces ya el objeto sería el contenido, porque bien, yo, si luego entraremos a ver algún ejemplo concreto con la herramienta de ChatGPT también. Y hay una opción que incluso nos deja adjuntar documentos nuestros propios. Entonces, ahí puede ser sobre indicarle, no sobre el documento que yo, por ejemplo, te estoy adjuntando, ¿no? El objetivo importante, ¿para qué quiero conseguir esto? Es decir, imaginaros que yo estoy en mi departamento comercial y a mí lo que me interesa es que yo tengo, por ejemplo, un informe de ventas, pero un informe que a lo mejor pues tiene 30 hojas o más. Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero es nada, que en una hojita, por ejemplo, pues me resuman, ¿no?, los puntos clave. Entonces, yo en este caso, pues le puedo adjuntar, por ejemplo, ese documento y le diría al objeto, le digo, mira, pues el objetivo que esto tiene es que me hagas resumen, porque yo quiero presentar, por ejemplo, pues un informe ejecutivo para pues mi junta, ¿vale? Es decir, que la herramienta le tenemos que dar la máxima información posible para que entienda, ¿vale? Para que realmente al final tenemos que entender que trabajar con estos modelos de lenguaje es prácticamente como trabajar como un compañero de nuestro departamento, donde estamos teniendo una reunión con esta, imaginaos que fue una persona, ¿no? Esa persona para que comprenda realmente qué es lo que queremos y realmente pueda hacer bien su trabajo, ¿no? Pues con los modelos al final es un poquito de esta manera. Temas a tratar, es decir, pues qué asuntos, ¿no?, vamos a indicarle. El formato, si por ejemplo, pues va a ser un formato de narrativa, si lo que queremos a lo mejor es que pues nos haga un documento que sea una lista pues de una serie de consejos, ¿vale? Es decir, pues cualquier lista, una tabla, imagen. El estilo también es muy importante que nosotros indiquemos. Cuando, por ejemplo, aparece el estilo Markdown, es un estilo donde ya viene recogido una serie de estilos donde, es decir, pues el modelo ya entiende que va a tener en cuenta, por ejemplo, el posicionamiento, nos va a marcar una serie de estructura del artículo, una serie de titulares, que tenga una entradilla, que tenga un cuerpo. Es decir, en este caso, si nosotros, por ejemplo, le decimos, mira, que sea un estilo Markdown, ya sabe que tiene una estructura determinada, incluso nos lo puede estar optimizando para SEO. De esta manera no le tenemos que estar escribiendo a nosotros todo un párrafo, el decir, mira, pues quiero que me lo estructures por ejemplo, pues en un encabezado, en un cuerpo, en un cierre del artículo, ¿vale? Es decir, de esta manera, con esta palabra, nos resume un poquito pues toda esa explicación. En caso, pues, por ejemplo, que el documento nosotros estemos haciendo un documento más técnico, que sea incluso un documento académico, pues le vamos a enfocar, ¿no?, para que él entienda un estilo u otro. También importante el indicarle el tono que nosotros queremos que utilice para ese trabajo. Si obviamente pues es un documento para nuestra empresa, pues va a ser mucho más serio, profesional, pero imaginaros que lo que estáis haciendo es que dentro de vuestra empresa está organizando como un evento para, por ejemplo, pues generar sinergias entre los trabajadores y lo que queráis hacer es que sea pues más en tono de humor, más cercano, ¿vale? Entonces, pues ahí le indicaríamos otro tono diferente. La audiencia.
Importantísimo también, es decir, a quién nosotros nos estamos dirigiendo. Si retomamos el ejemplo que antes decía, por ejemplo, pues ese informe de ventas que nosotros vamos a presentar, por ejemplo, pues a nuestra junta directiva, pues ahí nosotros le indicaríamos. Y es más, contra más información le demos de nuestra audiencia, pues mucho mejor respuesta nos va a dar. Incluso si lo que estamos es definiendo a nuestros clientes, en general vosotros ya tendréis definidos una serie de características que tiene ese grupo de clientes vuestros. Pues, por ejemplo, si son hombres o mujeres, la edad que tienen, de qué ubicaciones son, incluso qué cosas les gustan a esas personas, qué aficiones. Pues, todas las características a nivel, es decir, la idea no es solo indicarle, pues se dirige a directivos, claro, pero ¿a directivos de qué? ¿De qué sectores? Y qué característica o qué personalidad tienen estas personas, ¿no? Es decir, nosotros contra más afinemos en el contenido que nosotros le proporcionemos, la respuesta va a ser mucho mejor. Lo que sí que tenemos sobre todo que entender con esto es que el trabajo previo de definir un prompt puede llevar mucho tiempo, pero la respuesta va a ser muy óptima si nosotros dedicamos eso. Es decir, nosotros no tenemos que ver los modelos de lenguaje como veníamos haciendo con el uso de Google, donde poníamos 2, 3 palabras y nos daban un resultado, ¿no? Entonces, cuando actuamos con los modelos de lenguaje indicándole eso, ¿qué pasa? Que muchas veces las respuestas no son precisas, son de poca calidad y muchas veces nos podemos incluso desanimar en el hecho de que decimos, pues es que realmente esto no es útil. Al final, estos modelos, con esto que yo os estoy mostrando, lo que realmente nos está ayudando es a mejorar la calidad de nuestros servicios y nuestras acciones que nosotros llevamos a cambio. Pero en muchos de estos casos, yo, por ejemplo, cuando uso estas herramientas, el tiempo que dedico es prácticamente el mismo que dedicaba antes, pero que ha cambiado, que ahora la calidad de lo que yo estoy ofreciendo es mucho mayor, ¿vale? Entonces, esta es la opción que nosotros tenemos en nuestra mano. Si nosotros invertimos tiempo en esto, la calidad de lo que vamos a ofrecer va a ser mucho mayor. En cuanto a otras consideraciones, pues lo que a nosotros consideremos que es relevante para que el modelo tenga en cuenta, ¿vale? Todo aquello que se os ocurra. El contexto, pues en ese sentido, importante, ¿vale? Luego la fuente, bien puede ser lo que os comentaba, pues de un documento nuestro propio, bien puede ser una fuente que esté en Internet o puede ser la alimentación propia del modelo. Eso sí que hay una diferenciación, ¿vale? Los modelos, lo que os decía, han aprendido en un entorno determinado, incluso ahora mismo pues existen una serie de equipos humanos que están haciendo seguimiento, ¿no? de todo eso. Pero también hay opción de que este modelo consulte abiertamente en Internet. En ese momento sí que nos va a decir de dónde está extrayendo las fuentes, ¿vale? Incluso antes, por ejemplo, en el modelo inicial gratuito de ChatGPT prácticamente no nos indicaba ninguna fuente y todo esto lo fueron mejorando. Es decir, al final están viendo que el tema de las fuentes es muy, muy importante. ¿Vale? No sé si sobre la estructura, que es un tema muy importante, tenéis alguna duda que queráis preguntarme o alguna cuestión. Si no, yo sigo, ¿vale? Pero si queréis, pues eso, si alguien que no se quede con alguna duda de que este tema sí que es muy importante, porque si lo cogéis bien, no obstante, ahora vamos a ver algún ejercicio aplicado para que realmente vosotros entendáis esto, cómo se lleva aplicado a la práctica. Entonces, aquí os he puesto un ejemplo de un prompt, ¿no? Que sería, por ejemplo, pues para crear un calendario de contenidos para mi blog. Incluso, pues yo ahora mismo lo voy a hacer, os lo voy a hacer en directo para que veáis. Voy a coger este prompt, ¿vale? Lo voy a copiar y pegar en ChatGPT. ¿Vale? En este caso, pues le voy a decir que como el siguiente mes va a ser octubre, nos ponga octubre, ¿vale? Entonces, yo le doy a Enter y ahora mismo, ¿vale? Como no le he adjuntado en este caso ningún archivo, me dice no puede acceder a adjuntos, ¿vale? Pero sí que me puede ser siguiendo un estilo que me indiques, ¿vale?
Entonces, aquí ya veis que a nosotros, pues, simplemente dándoles una instrucción muy sencillita, nosotros nos ha generado, pues eso, un calendario que nosotros podríamos utilizar para nuestro blog. Incluso luego, una vez que nosotros tenemos ese calendario, podríamos ir trabajando según el contenido por ejemplo, de cada uno de estos días, ¿no? Entraríamos a definir ya un prompt diferente, por ejemplo, para cada artículo. Que es también muy interesante que ahora, por ejemplo, está introduciendo ChatGPT, es que dentro de incluso de las versiones gratuitas nos deja como unas 10 pruebas más o menos de la versión premium. Entonces, ahora mismo os habréis encontrado con este icono que nos dice adjuntar archivo. Nosotros, en este caso, imaginaros que vosotros para vuestra empresa tenéis un manual de estilos editoriales o incluso tenéis ya una serie de artículos que tienen un tono determinado. Vosotros, por ejemplo, le podéis subir ese contenido, bien, ya os digo, pues bien, un plan estratégico que tengáis en vuestra empresa, un estilo de lenguaje, una serie de directrices que vosotros ya tengáis marcadas, ¿vale? Se lo subís y de esta manera la herramienta se va a adaptar realmente a lo que vosotros queréis exactamente hacer, ¿vale? Es decir, mira, pues ya hemos definido una serie de artículos que son muy interesantes y yo quiero que te bases en esta línea, pero aplicado a este otro concepto. Entonces, en ese sentido, ahora mismo, incluso ya os digo, en las versiones gratuitas, nos deja adjuntarlo con un límite de tiempo. No obstante, este límite, ya os digo, de unas 10 consultas que se le pueden hacer, luego se va regenerando a las horas. A veces nos dicen, pues, por ejemplo, hasta dentro de 6-7 horas no puedes usar las versiones premium, pero pasado ese tiempo, pues lo vas a poder seguir utilizando. Es decir, por lo menos para hacer ciertas cosas es suficiente. Si en vuestra empresa esto lo estáis utilizando de forma habitual, sí que os recomiendo, porque el coste del Plus son unos 20 € mensuales, es que la verdad es que merece bastante la pena tenerlo en cuenta, ¿vale? Con lo cual, ya os digo, ¿qué podemos también hacer en una prueba en esto para ver? Porque sí que algo muy importante es también tener en cuenta cómo funcionan unos modelos u otros. Entonces, ahora nos vamos a Gemini, que es el modelo de Google, y yo le voy a introducir el mismo prompt para ver qué respuesta me da, si es de igual calidad, si es diferente. Vale. En este caso, veis que ya de momento me va preguntando también, ¿ves? Lo que yo os comentaba, decía, pues que es que necesitaría un poquito más de información, si tenéis un manual de estilo, una temática principal, unos objetivos, ¿vale? Contra más lo defináis, mejor. Yo lo que os aconsejo que si esto lo vais a trabajar de forma continuada en vuestra empresa, defináis previamente, incluso lo podéis optimizar y mejorar con un modelo de lenguaje, pero os defináis eso, vuestro manual de estilo para que eso lo tengáis marcado para todos vuestros contenidos. Entonces, aquí pues eso me da una serie de recomendaciones y aquí me dice, pues me da un ejemplo de que lo que me podría generar un calendario. Entonces, ya veis que es un poquito diferente porque en este caso ya de primeras Gemini lo que me pide es más información para él trabajar. En el caso de ChatGPT sí que ya me ha dado una respuesta. Ahora mismo ya os digo, está trabajando con esa versión premium. También es verdad que hay mucha diferencia entre ChatGPT, la última versión, con la versión cuando se nos queda gratuita. Por eso os recomendaba que si lo estáis utilizando de forma habitual en vuestras empresas, merece la pena, ¿vale?, contar con la última versión. Y luego, el tercer modelo, que también es otro de los referentes, sería Copilot, que es de Microsoft. Entonces, aquí le introducimos el mismo prompt y vamos a ver cuál es la respuesta que nos está dando. ¿Vale? Pues ya veis que nos da. Y además, tanto Gemini como Copilot, si veis en la esquinita, nos está dejando descargar o luego editar incluso este Excel. Es decir, nosotros luego, si clicamos aquí, va a haber un descargable
de esta tabla. En el caso dependiendo de la herramienta que estemos utilizando, si es Copilot, como es de Microsoft, pues va a ser un archivo para que principalmente pues tiene el mismo formato que utilizamos con el Excel. En el caso de Gemini, que nos dice aquí debajo, veis, está el tema de exportar la hoja de cálculo de la tabla. En este caso va a ser un documento de Drive, ¿vale? Entonces, por eso sí que es muy importante que dependiendo también del entorno de ofimática que vosotros estéis trabajando, pues podáis a lo mejor utilizar uno u otro para que haya también una coherencia en cuanto a ese trabajo. Sin embargo, en el caso de ChatGPT esto está más limitado y veis, no nos está ofreciendo la posibilidad de la descarga cuando le hemos dado esta respuesta, ¿vale? Entonces, por eso sí que es muy importante que uno de los consejos que además os tenía, que luego repasaremos, era sobre todo eso, que hagáis siempre comparativas entre los distintos modelos de lenguaje para que vosotros también vayáis viendo cuáles son aquellos que mejor se ajustan a vuestros proyectos y a vuestras empresas, porque dependiendo también de los sectores y de las necesidades, pues pueden ser los más útiles uno u otros. Bien, entonces, esto como el primer ejemplo en cuanto a lo que sería la creación de un calendario. Os enseño ahora otro ejemplo de prompt. Este está muy pensado para crear un perfil de empresa para ChatGPT. Entonces, os voy a enseñar exactamente cuando os digo qué es esto de crear un perfil de empresa en ChatGPT. Nos vamos a la herramienta y ahora en la esquinita superior donde aparecerá vuestra imagen, le podéis dar a configuración. Vale, entonces aquí, esperad que os voy a decir exactamente dónde está. Una vez que le dais a la esquinita, en la pestaña de configuración de personalización, vais a instrucciones personalizadas. ¿Veis que está indicado que está activado? Entonces, hacéis clic sobre esta pestaña y esto es muy interesante porque aquí podéis ver eso, una serie de instrucciones que nos pregunta, ¿qué te gustaría que ChatGPT supiera de ti para proporcionar mejores respuestas? ¿Qué te gustaría que respondiera ChatGPT? Es decir, hay una serie de opciones que nosotros podemos configurar en nuestro ChatGPT para que luego esto lo tenga en cuenta para refinar lo mejor posible las respuestas en relación a lo que nosotros realmente estamos pidiendo. Entonces, si nosotros este ChatGPT lo estamos utilizando, depende, ya os digo, depende si a lo mejor lo tenéis de uso personal o decís, mira, este ChatGPT es el que uso para la empresa, pues se personalizaría con las características de la empresa. O decís, mira, pues es que algunos de nosotros somos autónomos y realmente yo uso el ChatGPT igualmente para uso personal que uso de la empresa. Esta opción se puede desde aquí abajo tanto activar como desactivar, dependiendo incluso del rol que estéis tomando, el decir, mira, pues yo cuando estoy trabajando como modo empresa, lo dejo activado. Cuando estoy utilizando como modo personal, lo dejo desactivado porque pues, es otro perfil diferente. Entonces, tenéis esa opción dependiendo y os digo, si es una empresa, pues lo mejor es lo dejas configurado y te olvidas de este tema. Pero que sepáis que tenéis esta opción simplemente entrando, activando y desactivando. Es algo muy, muy sencillito de hacer. Entonces, aquí lo que sí que os he mostrado es un prompt para que vosotros podáis trabajar realmente dentro de ese perfil empresa, ¿vale? Es decir, un texto descriptivo de lo que podemos entrar. Es decir, ¿en qué consistiría? Es un prompt que te indica, actúa como si fueras, por ejemplo, pues en este caso, un experto de redacción de perfiles corporativos, crea una descripción detallada del nombre de la empresa teniendo en cuenta los siguientes detalles, ¿no? Pues el nombre de mi empresa, el sector, la ubicación, productos y servicios, el público, misión, visión, insertar, ¿vale? Cultura y valores, valor diferencial. Entonces, luego sí que le indicamos eso, que se asegure que la descripción sea precisa, que sea clara, que sea concreta, ¿vale? Y incluso hay veces que en determinados momentos
A los modelos también le podemos especificar que no se inventen la información, que si algo no lo saben, nos lo consulten a nosotros o nos lo pregunten. Dependiendo cómo estamos usando el modelo, esto sí que es importante tenerlo en cuenta, porque al final el modelo no sabe si a lo mejor nosotros estamos creando, por ejemplo, una novela fantástica donde realmente lo que queremos es que el modelo desarrolle la fantasía y la imaginación. Por ejemplo, si estamos trabajando un documento de nuestra empresa, donde en esos casos no queremos que desarrolle la fantasía ni se invente cosas, sino que con documentación incluso que yo le estoy proporcionando sea fiel a este tema para que en ese sentido yo no tenga luego problemas, ¿no? Pero sí, eso sí que es importante que nosotros se lo marquemos, porque lo que os decía, porque al final este modelo, los usos que puede tener son tan amplios que muchas veces no podemos dar las cosas por sentadas. Al final es lo que os digo, es como trabajar con un compañero en nuestro departamento donde les damos unas directrices. Entonces, lo estamos orientando. En este punto que estamos haciendo, imaginaros que es como una persona que está empezando, que se integra en nuestra compañía. Lo primero que hacemos pues es como darle, ¿no?, un manual de presentación de nuestra empresa para que un poquito pues diga, anda, pues ya sé un poquito de a qué hace esta empresa, a qué se dedica, cuáles son sus puntos más fuertes. Entonces, la idea un poquito es tenerlo en cuenta como esto, ¿no? Es decir, estamos empezando a trabajar con el modelo, vamos a empezarle a enseñar qué es lo que nosotros realmente estamos haciendo, ¿vale? Entonces, esto ya os digo, pues como luego os lo pasaremos, podéis luego vosotros ir probando. Si queréis, pues hacemos ahora, simplemente os lo puedo copiar y pegar para que veáis una muestra de un ejemplo de cómo nos da una respuesta. En este caso, me voy a abrir un nuevo chat, lo copio y lo pego, le doy a insertar, ¿vale? Y aquí pues me da, ya veis, Sí, ¿me queréis hacer Pues alguna pregunta? sí, que querrían que repitieses por dónde has llegado a la personalización. Sí, vale. Gracias. A ver, para ir a la personalización, bueno, vamos a dejar un poquito que trabaje, que lo termine y ya ahora os lo respondo. Entonces, en este sentido, ¿veis? Está trabajándome pues el nombre de la empresa. Para luego nosotros ir otra vez, lo que os decía, a poder personalizar, vamos aquí a la esquinita superior de la derecha, hacemos clic sobre nuestra imagen y aquí en configuración se nos abre pues, un pop-up donde hay una serie de opciones. Entonces, dentro de todas estas opciones de configuración, en la segunda, en personalización, ¿vale?, nos deja lo primero, instrucciones personalizadas. Es aquí donde nosotros vamos a poder personalizar nuestro ChatGPT, que esto es lo que nos decía. Es como tenéis que considerar que es como un empleado nuevo en nuestra oficina y entonces pues le vamos a dar, no sé, una serie de nociones para que ChatGPT aprenda exactamente pues qué hace nuestra empresa, qué son. Entonces, lo que estábamos viendo ahora a la par con el PRON es que nos definía un poquito pues como esa hoja de estilo, ¿no? Lo que sí que es importante, que yo ahora, por ejemplo, no se lo he dicho, una vez que tenga eso, es decir, pues mira, ahora a partir de cuando yo ya he definido un perfil que me gusta, le digo, pues ahora ajustamelo. Tenemos que ver cuántos caracteres nos va a dejar, es decir, máximo 1500, ¿vale? Entonces eso se lo indicaremos. Mira, ajustate máximo 1500 para que realmente yo luego no tengo que volver a hacer el resumen, sino decir, me lo haga él directamente. ¿Vale? Entonces, sí que es muy importante cuando nosotros estamos trabajando también con textos, el tema de las extensiones, ¿vale? Si es un texto que le podemos dejar libertad para que él lo oriente, o decir, no, mira, pues es que esto es para, imaginaos que estáis trabajando incluso un post para redes sociales, para LinkedIn, y decir, pues es que más de 500 caracteres no quiero poner, ¿vale? Pues tú se lo delimitas. Entonces, dependiendo del contenido que nosotros estemos trabajando, muy importante es también que nosotros les marquemos la extensión del contenido sobre el que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Entonces, en cuanto a lo que estábamos ahora viendo, la ficha, pues ya veis, máximo en cada uno nos deja hasta 1500 caracteres. Entonces, aquí es donde un poquito, pues eso, nos dejaría.
aquí lo dicho, pues yo os dejo un poquito, pues eso, este ejemplo de prompt para que así luego vosotros vayáis trabajando sobre esto y podéis incluso, pues eso, hacer vuestras pruebas, pero por lo menos esta estructura os facilite. Luego ya os digo, en el caso de incluirlo en ChatGPT, pues lo tenéis que limitar a los 1500 caracteres. Entonces, una vez, bien, se lo podéis incluso decir en el primer prompt, o podéis ir trabajando un prompt que tenga una estructura que consideréis oportuna y luego el decir, vale, pues ahora esto que me has hecho, que es una información útil de calidad, hazme un resumen que se ajuste a 1500 caracteres, ¿vale? Otro prompt también muy importante que os va a ser útil para vuestras empresas es la definición de nuestras audiencias. Al final, toda empresa tiene que definir pues las audiencias con las que está trabajando. Entonces, los modelos de lenguaje también nos están ayudando a definir, ¿no? Esas audiencias. Por eso que os comentaba que es muy importante que nuestras audiencias no solo se basen en, pues mira, yo trabajo, pues eso, con directivos de empresas. No, es decir, vamos a profundizar un poco más. Lo que os decía, pues, qué características tienen, qué zona. En el primer punto vamos a denominar lo que es el nombre de la audiencia, ¿no? Insertaríamos ese nombre, luego le vamos a decir una serie de características demográficas, es decir, dónde se ubica esa audiencia. Pues bien, por ejemplo, si es Aragón, bien si es a nivel nacional, incluso si es más local, a lo mejor puede ser incluso hasta un pueblo concretamente. Entonces, dependiendo de la zona demográfica concreta, pues nosotros le vamos a especificar. Los intereses principales. Le vamos a insertar pues una serie de intereses. Bien, pues lo que os comentaba. Y ya no solo propiamente de la empresa. A lo mejor esta audiencia hemos identificado pues que uno de sus hobbies que tienen es el deporte. Entonces decimos, mira, pues sí, yo me estoy enfocando a directores de empresa, pero es que estoy viendo que muchos de ellos resulta que están en clubs de running o en centros deportivos. Y a lo mejor, pues también luego puedo trabajar un poco la comunicación hilando, ¿no? Estos intereses con luego el objetivo de mi empresa. Entonces, es importante que al final identificamos nuestras audiencias no quedándonos solo en la parte superficial, sino al final profundizando realmente en las personas, porque cuando al final alguien nos compra, directamente suele ser, pues eso, una persona en concreto, la que lleva una iniciativa. ¿Y cómo es esa persona? ¿Qué intereses tiene esa persona? ¿Qué comportamiento tiene? Entonces, en esos aspectos, contra más lo podemos definir y ajustar al final a esa persona humana, por eso al final estas herramientas cuando nos dicen deshumanizan, bueno, no, depende cómo las estemos utilizando. En este caso incluso os estoy diciendo que nos pueden ayudar a definir de una forma mucho más profunda, incluso nuestra audiencia y más cercana que lo estábamos viniendo haciendo. Incluso preocupaciones, desafíos que esa audiencia no se está encontrando. Formatos de comunicación preferidos. O sea, a lo mejor pues dices, mira, pues es que mi audiencia sobre todo lo que hace es consultar los emailings o no, pues sobre todo el tema de los periódicos digitales o las redes sociales. Entonces, dependiendo de los colectivos, vamos a ver también pues unos canales y luego unos formatos, es decir, pues son formatos más extensos o más reducidos, ¿vale? Eso es muy importante también que nosotros lo tengamos en cuenta. El estilo de la comunicación preferido, es decir, pues a lo mejor obviamente si nos vamos a un público muy joven va a preferir pues un lenguaje mucho más cercano, mucho más desenfadado. Sí, a lo mejor pues lo que os decía, pues nos vamos a un directivo de empresa que busca un lenguaje más formal y más cuidado. Un tono de comunicación preferido, ¿vale? En este sentido, pues también se lo podemos indicar. Y aquí además le podemos añadir que se asegure de que la descripción sea precisa, detallada, comprensible y que tenga en cuenta pues el siguiente contexto. Incluso lo que os decía, importante que si algo pues no conoce, que nos haga preguntas. Es decir, al final, esto es lo que vuelvo a decir, como un compañero de trabajo, pues lo que no sabes, pregúntamelo, que yo te voy a ayudar. Incluso sea detectado que si nosotros le hablamos con un tono más amable, las respuestas
también se ajustan a ese tipo de tono. ¿Por qué? Porque al final en ese aprendizaje de Machine Learning, donde no solo aprenden contenido, sino que aprenden las reglas gramaticales, aprenden realmente, al final, como un modelo aprende por redes neuronales, simula el aprendizaje que tiene una persona, donde nosotros vamos aprendiendo, comprimimos la información en nuestro cerebro y luego construimos frases en base a un aprendizaje que hemos tenido. Pues ya os digo, pues cuando hemos ido al colegio y nos han enseñado una gramática, unas normas de lenguaje y luego hemos ido adquiriendo esos conocimientos específicos, construimos, ¿no? Pues los modelos de lenguaje, la forma de aprendizaje que tienen, simulan el mismo aprendizaje que las personas. Entonces, en ese sentido, es importante, ¿no?, que si nosotros tenemos ese lenguaje amable, como lo han ido aprendiendo también en ese procedimiento de Machine Learning, luego en las respuestas se va a ver reflejado. Bien, entonces, ahora hemos ya visto lo que era la parte de los prompts, hemos visto una estructura con la que vosotros os puede ayudar bastante a construir prompts de una mayor calidad. Hemos visto esos 3 ejemplos que también aplicados a la empresa pueden ser muy útiles y ahora os voy a hablar de 4 tips para mejorar la comunicación con inteligencia artificial. El primero de ellos y el que a día de hoy más me gusta es que dentro de ChatGPT el resto de los modelos también están trabajando en ello, pero el que ahora mismo nos lo está ofreciendo, el ChatGPT, son los GPTs. ¿Qué es los GPTs? Vamos a ir a la herramienta para que realmente entendáis qué es eso de un GPT. Un GPT, ahora en las versiones gratuitas, esto hasta hace poquito, hasta hace un mes, estaba solo limitado a las versiones de pago. Entonces, aquí en la columna de la izquierda, esto que estoy visualizando aquí, Business E-Commerce, Asesor Formativo y Video Summer Copywriter, se llaman GPTs. Es una adaptación del modelo de lenguaje con una serie de características propias que nosotros le hemos dado, ¿vale? Entonces, existe una librería de GPTs donde nosotros podemos consultarlos. En este sentido, nosotros incluso si hemos trabajado o estamos habitualmente trabajando con la versión de pago y podemos, porque lo que es construir un GPT solo lo podemos hacer si tenemos la versión de pago. Estos que aparecen en la parte superior, estos dos GPTs son pruebas que yo he realizado en la versión de pago, ¿vale? Entonces, por eso incluso luego, aunque haya meses que a lo mejor no tengamos renovada la cuenta de pago, los vamos a poder también utilizar. Eso sí que es importante porque a lo mejor os interesa un mes contrataros, definiros uno y si no estáis utilizando tanto, pues decir, pues mira, el siguientes meses uso el mío, que ya lo tengo ahí programado, aunque sé que tiene una serie de limitaciones con unas interacciones, pero a lo mejor me está siendo suficiente. Esto también, dependiendo del volumen, lo tenéis que valorar vosotros. Yo os comentaba, si lo usáis habitualmente, por los 20 € compensa, ¿vale? Tener contratar la versión de pago. Una de los GPTs que os voy a enseñar, porque ha habido una revolución con esto últimamente, ha sido el tema de este GPT que permite que está configurado para que nos haga resúmenes de vídeos, porque un GPT, cuando nosotros lo podemos personalizar, le podemos incluso meter documentos nuestros propios. Imaginaros, pues yo que estaba haciendo de pruebas, asesor formativo, yo en la parte del backend, yo le puedo incluso introducir documentos míos propios sobre el decir, mira, pues yo tengo 4 o 5 por ejemplo, PDFs de formación que me interesaría que tú analizaras para que a partir de ahí pues me ayudes a construir pues nuevas sesiones formativas o nuevos documentos. Bueno, pues todo eso nosotros también lo podemos trabajar. Algo que veo muy, muy práctico también para vosotros, incluso mañana mismo cuando os pasen el vídeo que nosotros estamos ahora mismo grabando, os lo voy a enseñar. Yo hace unos meses grabé también con la oficina de COE un vídeo sobre MailChimp. Entonces, yo voy a coger la URL de este vídeo
y me voy a ir a este GPT, que es Video Summary. Entonces le digo, resume este vídeo que te comparto. Entonces copio y pego simplemente la URL. Entonces ahora me pedirá permiso para que realmente se pueda conectar, porque YouTube es una aplicación que es de terceros, obviamente no es una aplicación propia de ChatGPT. Y ahora él me está haciendo, ¿veis? El resumen del vídeo. Simplemente ya habéis visto, se me ha costado un minuto, o sea, bueno, no, un segundo. He copiado y pegado la URL, le he dicho el resumen de vídeo y me lo está realizando, ¿vale? Y veis que además pues está diciendo que era un webinar que organizamos con la COE, en la oficina Acelera Pyme, los temas principales que trabajamos, las ventajas. Entonces, si en un momento determinado vosotros de un vídeo que vosotros tengáis os interesa sacar un resumen o incluso queréis hacer nosotros con artículos, porque yo sí que hay con clientes que lo que hago es implementar, ¿no?, mejoras dentro de su productividad, dentro del departamento sobre todo de comunicación y marketing. Y con algunos de ellos lo que estamos haciendo, incluso tienen ya vídeos hechos y los quieren pues dar más visibilidad a través de artículos en su blog. Entonces, de esta manera no tienen que escribir un post específico de ese vídeo. Es decir, ellos han hecho el vídeo, tienen el vídeo, nos extrae este documento y además es que sobre esto podemos trabajarlos. Y os digo, en este caso ha sido muy rápido, les he dicho, resume el vídeo y me lo ha hecho. Pero yo, por ejemplo, cuando lo trabajamos con clientes, definimos incluso el PRON exactamente que queremos utilizar para que ese artículo que queremos que genere para que luego esa empresa lo pueda usar en su blog, lo tenga realmente pues lo más optimizado y luego simplemente sea leerlo, cambiar cuatro opciones o palabras que considere que no son las oportunas y ya estaría, ¿vale? Pero el avance que se está consiguiendo con esto, pues la verdad es que es muy grande. Luego, sí, este otro GPT también, si queréis anotar el nombre, es muy interesante porque para toda la parte de trabajar temas de, pues eso, contenidos más específicos de copywriting enfocado a temas de marketing, marca, ¿vale? ¿Qué sucede? Que al final, esto sí que es muy importante que vosotros lo tengáis en cuenta, aquí nosotros le podemos subir documentos, ¿vale? Como os comentaba. ¿Qué pasa? Que si nosotros estamos subiendo estos documentos, eso no le va al creador del GPT, ¿vale? Porque vosotros también podéis crear GPTs, pero a quien sí que se le están filtrando los documentos es a ChatGPT, ¿vale? Es decir, al final es a la plataforma de OpenAI quien está recabando toda esta información. Con lo cual, si vosotros tenéis un documento sensible y confidencial, ahí sí que os recomiendo que no lo introduzcáis, porque esos documentos ya os dicen en la letra pequeña que se pueden quedar. Cuando vosotros, si os interesa crear GPTs, si no obstante hay una opción que si lo queréis personalizar para uso interno, porque se puede poner solo para uso interno y tenéis algún documento, imaginaos que es un departamento para el departamento de ventas y es un informe anual de ventas y queréis crear un GPT específico para analizar toda esa información y esos datos. Pues en ese caso podríamos poner que el GPT es privado y que no queremos compartir con nadie, incluso con OpenAI, la información. Pero sí que hay que deshabilitar porque por defecto ellos quieren recabar toda la información. Con lo cual, esto sí que es muy, muy importante, que datos sensibles intentéis evitar utilizarlos por lo que os he dicho, porque al final, aunque no le van al creador del GPT, o sea, imaginaos porque al final una empresa de vuestra competencia puede crear también un GPT y vosotros sin saberlo a lo mejor utilizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya os digo, no le va directamente al usuario que lo ha creado, pero sí que le va a OpenAI. Entonces, eso hay que tener un cuidado importante. Bien, sobre los consejos que os estaba comentando, aparte pues eso, lo que os decía, sacarle el partido a estos GPTs, os invito a que vayáis curioseando esa biblioteca que os he enseñado, que además está por distintas categorías y se veáis pues, GPTs que a vosotros os pueden ser útiles. Y podéis, porque ahora mismo en la versión, incluso a los que tengáis gratuita, podéis acceder a esa biblioteca de los GPTs que están públicos. Segundo consejo muy, muy importante, algo que ya os he comentado también antes,
hay que comparar los resultados entre los modelos de lenguaje, porque van evolucionando muy rápido. Y a lo mejor yo hay momentos en los que les he dicho: "Mira, en la versión gratuita, Gemini es más potente", y en los 2 últimos meses, ChatGPT ha hecho un cambio muy agresivo en este sentido para, captar más leads. Entonces, está abriendo parte de su modelo, premium a las cuentas también gratuitas. Entonces, ahora mismo, incluso las cuentas gratuitas, las respuestas de ChatGPT están siendo mejor que Gemini, pero hace 2 meses yo a los alumnos les estaba recomendando que pero eso sí que es muy importante, que vosotros, como está habiendo una volatilidad tan importante, sobre todo en cuanto a la evolución de los modelos, vayáis haciendo pruebas, ¿vale? De vez en cuando, pues digáis: "Ostras, pues aunque estoy habitualmente trabajando con esto, vamos a ir viendo con Gemini o con Copilot cómo nos da la calidad de estas respuestas". El tercer consejo también importante es que siempre hay que pensar en objetivos. Tenemos que tener claro que la inteligencia artificial no es una moda, aunque ahora mismo todo el mundo estemos hablando de la IA como si fuera una moda, no lo es algo que realmente tenemos integrado desde hace mucho tiempo y en cuanto a la IA generativa, pues es algo que bien las empresas ya han ido implementando o actualmente lo están implementando, pues, para mejorar, ¿no?, la productividad de sus acciones. Es muy importante que no nos volvamos locos con esta materia. Es decir, yo al final, llevo más de 10 años como consultora, independiente de marketing digital y al final, ¿qué es la IA para mí? Pues es una herramienta más, una herramienta con muchísimo potencial de lo que veníamos haciendo, pero no deja de ser una herramienta más. Es decir, yo cuando a los clientes les sigo, asesorando, les sigo formando, la base de sus objetivos, de sus estrategias, sigue viniendo a ser la misma. Entonces, por eso es muy importante que a veces ha contactado conmigo un cliente y me decía: "Quiero implementar la IA", pero ¿y por qué? ¿En qué? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿No? O sea, en ese sentido sí que es importante el decir: "No, yo quiero mejorar mi empresa o quiero mejorar, mi e-commerce o quiero mejorar". Entonces, dependiendo incluso de lo que tú quieras hacer, vas a necesitar un profesional o a otro, porque en el sentido de a los que somos expertos en IA, pues podemos tener unas nociones generales, pero luego cada uno de nosotros estamos especializados también en un área, ¿no? Entonces, eso sí que es muy, muy importante, que siempre pensemos en objetivos y no que como estamos viendo que la IA está en todos los sitios, no, tengo que usar la IA porque sí y porque está en todos y porque si no me queda atrás. No, o sea, tiene que haber un sentido y además hay que irlo integrando de forma estratégica en nuestras empresas, porque a veces en estos cambios, depende del equipo de trabajo que tengamos, pues necesita un procedimiento de cambio. Entonces, todo eso pues lleva un proceso en el tiempo. Y por último, el último también consejo y fundamental, y los que estáis aquí, pues ya lo estáis aplicando, y es que tiene que haber una formación continua en IA, porque esto está evolucionando muy rápidamente. Es cierto que, pues, no nos podemos volver locos y que todos los profesionales no podemos, invertir, pues, horas y horas en estar continuamente formándonos en inteligencia artificial. Para eso también estamos los expertos en este área. Pero sí que es importante que todos los profesionales tengan un mínimo de formación, pues, por ejemplo, formatos como este que se ofrece desde la COE es muy interesante, porque en una horita por lo menos ya vais sacando ideas. Entonces, formatos de este tipo que no os lleven excesivamente tiempo, pero que sí que, estéis al día de todo. Entonces, estéis un poco pendiente, pues, de artículos que van saliendo, de contenidos, ¿vale? O sea, que no os despistéis en ese sentido y podáis, ¿no?, seguir avanzando e implementándolo en vuestras empresas. Entonces, por mi parte, lo que sería el webinar, pues sería hasta aquí. Entonces, sí que ahora, si os parece, que nos quedan unos 5 minutos, tenéis dudas, algo que os haya quedado o algo, cualquier cosa que me queráis preguntar sobre lo que hemos visto, pues podéis aprovechar este ratito. ¿Ha quedado todo claro?
o luego también a veces surgen cuando me imagino que os pongáis, ¿no?, a trabajar sobre ello. Sí, yo creo que ha sido intenso, ¿no? Muy concentrado y sobre todo muy práctico, ¿no? Que es de lo que se trata. No sé si alguien tiene alguna duda. En cualquier caso, también os voy a dejar una encuesta para que, bueno, pues mientras que estamos aquí ya acabando un poco, que podáis darnos vuestro feedback, tanto a Aroa como a nosotros desde la oficina, de qué os ha parecido este webinar, pues para también ajustar nuestra programación a vuestro interés, que es lo que intentamos, ¿vale? Sí que es importante lo que ha comentado Aroa de continuar formándose y ahí, en línea de lo que comentaba, os he mandado el enlace, creo, de nuestra página web para que podáis suscribiros al boletín y podáis estar un poco al día de todo lo que vamos programando, tanto en IA como en otras herramientas de digitalización. Pero bueno, en cualquier caso, además, lo hablábamos antes de empezar, ¿verdad, Aroa? Lo rápido que va todo, que hay Sí, herramientas que no existían, ¿no? La del vídeo, ¿verdad? Era el resumen, que sí, ¿cuánto sí, sí, lleva? Has sí. comentado un mes, entonces es importantísimo, pues eso, estar muy al día y como igual no se puede, estáis produciendo, que es de lo que se trata, pues bueno, ahí os podemos echar una mano pues para que lanzaos y haceos de monitor de las herramientas que se están llevando a cabo, ¿vale? Pues bueno, no sé si alguien tiene algo que añadir. Mira, sí, la presentación la vamos a compartir, sí, os enviaremos la presentación, os enviaremos también el enlace a la grabación. En cualquier caso, hay una playlist en la página web de la oficina, hay una playlist de YouTube donde ese vídeo que ha compartido Aroa previo de MailChimp, de otro webinar que hicimos con ella, pues también lo podéis visualizar. Todos los que hayamos ido haciendo hasta ahora los tenéis ahí en un repositorio que podéis tranquilamente, cuando mejor os venga, poder visualizarlos, ¿vale? Pues bueno, si no quedan muchas dudas, el agradecimiento ahí te va llegando a través del chat. Sí, sí. Aprovecho para recordar que desde la oficina estamos a vuestra disposición, que nos contactéis por correo electrónico, en el teléfono y que podemos mantener una reunión para aclarar cualquier duda que os pueda surgir en temas de transformación digital, en temas de ayudas económicas, en cualquier caso, pues una serie de servicios que están a vuestra disposición, como digo, a través del correo o a través del teléfono. Sí, creo que María Juliana nos Sí. preguntaba que si se ha visto un mayor cambio con la IA. A ver, sí que es cierto que la revolución que vivimos los usuarios de a pie, no solo en el ámbito tecnológico, vino sobre todo a inicios de 2023, cuando realmente pues, nos acercó la IA generativa, sobre todo a través de ChatGPT. El primer trimestre, primer medio año de 2023 era una locura, porque todos querían lanzarlo, nadie quería quedarse atrás, entonces empezaron a lanzar muchas herramientas a modo prueba, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo vi la mayor vorágine de cambio. Sí que es cierto que ya en este último año, este 2024, aunque sí que está habiendo novedades y muy interesantes, sí que veo ya una estabilidad mucho mayor que la que estábamos viendo en 2023. Entonces, en ese sentido os digo, pues el mayor cambio, principios de 2023, pero 2024 ya está siendo un año muy interesante de empezar ya a sentar bases. Yo he perdido la conexión, no sé si el resto también la Sí. ha perdido. Ha habido un problema. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra participación y damos por finalizado el evento. Aroa, muchísimas gracias y seguro que Muchas nos vemos en otra gracias a ocasión. vosotros. Un abrazo, hasta luego. Chao.